de proceso. Estaba tomando una fotografía, pero también ahorita bueno. regresa. Pero espero a que regrese, sí, ya. Ya voté. Ya está ahí, senador. Aquí está ya, bueno. Entonces, le decía que este convenio es muy importante porque va a implicar una serie de reformas a la política laboral del país. Se tiene que revisar todo este sistema de contratación temporal, de contratación temporal, de los outsourcing que han venido a explotar a los trabajadores en condiciones a veces hasta infrahumanas, con contratos simulados, con contratos firmados a espaldas de los trabajadores, arreglos de pseudolíderes con las empresas para explotar a la mano de obra. Esto tiene que cambiar. Tienen que cambiar también las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y buscar mayor seguridad, salud e higiene en cada uno de ellos. Tiene que cambiar la política de salarios del país, porque hoy México tiene los salarios más bajos de América Latina y es cuando hace 20 o 30 años era el líder en salarios y prestaciones en todo el continente latinoamericano. Tenemos que cambiar también una serie de acuerdos, pero esto es algo progresivo y positivo incluso para las nuevas relaciones de producción que habrá en México. Aquellos que nos han criticado, atacado por aprobarlos o que han utilizado argumentos, tienen una visión muy corta, porque no se dan cuenta que con la contratación colectiva se pasa a nuevas relaciones de negociación, de diálogo entre empresas y sindicatos, donde se anuncian los planes de inversión a futuro, donde se anuncian las nuevas inversiones y oportunidades de trabajo que se van a generar, donde se escucha la opinión de los trabajadores, que tienen una gran experiencia, que son muy inteligentes y que por supuesto deben de merecer todo el respeto y actuar con justicia y dignidad. Por el otro lado, su segunda pregunta. El cabildeo. Bueno, pues ustedes son de los medios, han visto todas las declaraciones que han hecho los grupos empresariales de este país y la verdad han buscado argumentos para haber retrasado la ratificación de este convenio, diciendo que no había sido discutida lo suficiente. Yo en mi intervención hace un momento para buscar la ratificación de este convenio expresé con los documentos en la mano que desde el 27 de noviembre del año 2015 el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Senadores esta iniciativa aprobada por el Gobierno Federal para que fuera ratificada por el Senado de la República. El Senado de la República la recibe, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación hacen las consultas necesarias, y así lo dicen en el dictamen final del 30 de noviembre del 2015, que fueron una vez consultadas todas las organizaciones sindicales, CTM, SCROC, UNT, todas, y también las cámaras industriales, la Coparmex, la Concamín, todas, que se confirma que después de haber hecho las consultas y con las autoridades correspondientes, se somete a la consideración del Senado para que se ratifique y se apruebe el Senado. Por el Senado de la República, este convenio 98. Desde el 30 de noviembre del 2015, casi 3 años esperando para que se hiciera justicia. Y hoy lo que dije es que para la clase trabajadora, este es comenzar a cambiar la historia de la defensa de sus derechos, de la lucha, de la resistencia, de la persistencia para avanzar hacia un mundo de mayor seguridad, de mayor bienestar para toda la clase trabajadora de México, y nos sentimos muy orgullosos los compañeros senadores y el grupo parlamentario Morena al que representamos y por supuesto con la aprobación total de ellos haber presentado esta iniciativa para ratificar este convenio 98 que es fundamental y será cada vez más a futuro para beneficio de todas las partes, no solo de los trabajadores por supuesto, sino también de la clase empresarial, que tengan visión, sensibilidad y responsabilidad social hacia sus trabajadores, hacia las comunidades donde actúan y operan, a que cuiden el medio ambiente, a que respeten los derechos y actúen con justicia y dignidad para los trabajadores de México. Isabela González, Reforma. Sí. Hola, buenas tardes, senador. Yo quiero hacer nomás un comentario rápido con la venia aquí de Napoleón, de los compañeros senadores. Un servidor como miembro de Morena
y quitándome la investidura de senador, hablo yo como empresario, o sea, empresario, soy mediano empresario, y recuerden ustedes que quizás algunas cúpulas, algunos de ellos, no digo que todos, estaban en contra de la ratificación de este convenio del 98, pero recuerden ustedes que la micro, pequeña y mediana empresa es la que genera más del 72% de los empleos de este país. Entonces, nosotros, un servidor, pues tiene organizaciones sindicales dentro de algunas de las empresas de las cuales soy miembro, y a mí me da realmente gusto y me encuentro yo bastante satisfecho de que la gente de las organizaciones sindicales como Napoleón Gómez Urrutia, como la gente que habló el señor del CTM y de todos hayan culminado con la ratificación aquí en el Senado de un acuerdo internacional, que precisamente aquí es donde radica la soberanía del país, la defensa y la actuación de la soberanía, y por eso se tienen que ratificar los convenios internacionales, como era el caso de la Organización Internacional del Trabajo. Pero, sobre todo, hay que hacer hincapié que necesitamos, como tanto el empresario dentro del factor trabajo y capital, buscar ese equilibrio y no solamente ver la parte de utilidad neta, que claro, todas las empresas estamos para ganar dinero, pero siempre cumplir con la responsabilidad social y empresarial con los trabajadores. Y esto va a hacer que muchas de las empresas que no cumplen con ello, cumplan con el derecho a la libertad del trabajador de asociarse, de pertenecer a un sindicato o no pertenecer, y de esa manera los trabajadores tendrán mejores prestaciones, mejores salarios, porque ustedes han de saber que ahorita el salario mínimo, estamos hablando de 80 y tantos pesos y 90 pesos, vamos a decir, el kilo de tortillas vale 16, 17 pesos, apenas alcanza para 6 kilos. Yo recuerdo cuando trabajaba estudiante en el 60 y tantos, el salario mínimo eran 19 pesos, pero el kilo de tortilla de maíz costaba 45 centavos. O sea, eran 40 veces, con 40 kilos podían comprar un trabajador de tortilla con el salario de un día. Y ahora muy apenas llega a 6 kilos de tortilla de maíz. Digo, para ver nada más un ejemplo del deterioro de la capacidad adquisitiva del salario. Y yo quiero, pues, me congratulo dentro como empresario de la ratificación de este convenio internacional, y apoyo a gente como Napoleón Gómez Urrutia, líder de los trabajadores mineros, gente académica como aquí Daniel Gutiérrez Castorena, que conocedor de la parte laboral del país, y todas las gentes, al final, todos se votaron a favor, todos los que estábamos en el quórum, votaron a favor de que sea la ratificación de este convenio. Bueno, los azules no estuvieron por un detalle, pues que me pareció demasiado niño, ¿verdad?, la situación, o no quisieron algunos de ellos responder que iban a votar a favor, o les dio pena ir a votar a favor o en contra, y por eso se salieron algunos de ellos, otros quizás porque así lo hicieron, algunos del PAN y otros del PRI. Pero la mayoría o la totalidad de los que estuvimos hoy en la sesión votaron a favor de la ratificación histórica del convenio 98 desde 1949 que se firmó. Muchas gracias. Isabela González, Reforma. Senador Gómez, yo quería preguntarle, ¿la ratificación de este convenio no va a afectar a la competitividad del sector privado? Y en segundo lugar, usted está diciendo entonces que sí se cumplió con el convenio 144 de la OIT de tener consultas con todos los sectores que se ven afectados o beneficiados con el convenio 98. Gracias. Bueno, la competitividad de las empresas
no puede estar basada en los salarios bajos, como ha sido el caso de nuestro país. El salario real de los trabajadores en México se ha deteriorado en los últimos 20 años, por lo menos en alrededor del 100%. Es decir, el poder adquisitivo se ha reducido, el consumo, la demanda, y por eso no hay un mercado interno sólido y fuerte que permita fomentar las inversiones y crear más empleos. Todo ha sido hacia el exterior. Entonces, un país que quiere, o un gobierno, un sistema de política económica que quiere basarse solo en la explotación de los salarios para lograr competitividad, es un sistema que va al fracaso. Por eso era necesario cambiarlo. Este país y la clase trabajadora de México no resistía más tener salarios de 88 pesos al día, el salario mínimo, verdaderamente una cuestión ridícula para sostener una familia, y también los salarios contractuales, porque estos han sido la base de referencia a través de la Comisión de Salarios Mínimos, que por cierto debe de desaparecer, es obsoleta, es anacrónica, y es la que ha permitido que este sistema de explotación de la mano de obra exista. Entonces, no puede basarse así. La competitividad se da con el esfuerzo de los empresarios también, en invertir en tecnología, en educación, en capacitación, en respeto a sus trabajadores, a las comunidades donde operan, a las regiones donde efectúan sus actividades, y desde luego cumplir con todas las leyes mexicanas y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las condiciones de trabajo en materia de seguridad, salud e higiene, que hasta ahora no se han respetado en muchos lugares del país. Y por eso tenemos tragedias todos los días. Por el otro lado, efectivamente, ya lo dije y lo leí, el dictamen. Fueron hechas las consultas con todas las organizaciones empresariales, Coparmex, Concamín, el Consejo Coordinador Empresarial y todas, dichas por el secretario del Trabajo y Previsión Social en ese momento, Alfonso Navarrete Prida, hoy secretario de Gobernación, el 30 de noviembre del 2015. Igual con las organizaciones sindicales. Las consultas se hicieron. Esta estrategia de decir que no había suficiente discusión, hace 3 años se discutieron. Y cuando el presidente Enrique Peña Nieto manda la ratificación de esta iniciativa al Senado de la República, ya estaba totalmente aprobado. Era para ratificar, no para aprobarla. Y hoy se hizo a pesar de todos los obstáculos y de toda esta falta quizá de información o de ignorancia sobre este tema, o quizá hasta de mala fe, que hayan querido desvirtuar la esencia de que sí hubo diálogo, consulta y por supuesto no hubo mayoriteo. El mayoriteo está en la conciencia de los trabajadores y del pueblo trabajador, de la clase trabajadora del pueblo de México, que quería cambiar esta política y esta decisión que se cumpliera, porque es un convenio internacional y, como bien decía el senador Armando Guadiana, en el Senado de la República es el órgano legislativo para aprobar los convenios internacionales, y por supuesto, al igual que otros que habrá que revisar y discutir, se tendrán que aprobar también por la Cámara de Senadores. Andrea Becerril, La Jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. Senador, yo le quiero preguntar sobre algo que chocó durante la discusión. La visión de 2 líderes obreros muy distinta, la suya y la del dirigente de la CTM, Ángel Aceves. Y él en una parte de su discurso sostiene que este convenio va a perjudicar la inversión y va a provocar pérdida de empleos. Sobre eso yo le quisiera preguntar qué opina usted. Y también insistir en la pregunta que le hizo a mi compañero Genaro Villamil, de qué tan fuerte fue el cabildeo dentro del Senado para evitar que se firmara. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo por supuesto difiero de esa opinión que expresó el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, porque yo no creo que esto va a perjudicar a la clase trabajadora, ni a los derechos, ni a los procesos de producción, ni a la economía de México en su conjunto. Al contrario, yo creo que finalmente viene a reconocer un derecho a resolver un problema de una deuda social histórica que los gobiernos de México y la clase empresarial tenía hacia sus trabajadores. Al contrario, va a permitir un mayor diálogo y negociación a través de los contratos colectivos, de las organizaciones sindicales, para que verdaderamente se conozcan los planes presentes y futuros de las empresas, pero que sobre una base, como decía, de respeto, de justicia y de dignidad para la clase trabajadora. Es un paso adelante. Yo creo que los que se han opuesto a esto y han sostenido estos argumentos es porque han sido partes de un sistema
en donde se generaron y se promovieron los contratos de protección patronal y donde verdaderamente hubo intereses negociados por debajo de la mesa entre pseudo líderes y las empresas cada vez que iniciaban un nuevo proyecto. Y eso es algo que se va a terminar a partir de la ratificación de este convenio, porque ahora los trabajadores tendrán el derecho de poseer un contrato colectivo de trabajo y decidir ellos si quieren pertenecer a una organización sindical o si no quieren pertenecerla, pero que no se las impongan. El derecho a la libertad de asociación y a la contratación colectiva es un derecho universal de los trabajadores. No es un derecho de las empresas ni de los gobiernos, es un derecho universal de los trabajadores. Está consagrado en el convenio de la OIT, está consagrado en la Constitución Política de México, en el artículo 123 y en la Ley Federal de Trabajo. Simplemente se había retrasado por intereses creados en esto, que esperemos, por el bien de la clase trabajadora y del país, que vayan a cambiar a partir de ahora. ¿Qué tanto estuvo el cabildeo? Pues muy fuerte. Y la verdad, como ya lo dijo el compañero senador Armando Guadiana, aquí el compañero Daniel Gutiérrez, senador Castorena, la verdad es que sí hubo presión muy en especial, en particular del Partido Acción Nacional, para que este convenio no fuera aprobado hoy, que se discutiera, que se retrasara un mes más o algún tiempo para discutirlo, una semana, un mes, pero la verdad es que yo creo que era para encontrar fórmulas que pudieran evitar que fuera hoy ratificado. Afortunadamente la mayoría y todas las fracciones parlamentarias estuvieron de acuerdo en que se aprobara, y por supuesto, pues para el grupo parlamentario Morena, que fuimos los que promovimos esta iniciativa y que yo creo que va a ayudar a la nueva política nacional que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a iniciar a partir del 1 de diciembre y va a ayudar a México. Creo que hay que verlo con optimismo, con confianza, porque creo que la aprobación de hoy es con responsabilidad histórica de que México va a mejorar y los derechos y la protección de los derechos de los trabajadores también. La última pregunta es de Vero Méndez, de W Radio. Buenas tardes, senador. Buenas tardes. ¿Usted ve con la adhesión de México a este convenio el fin del corporativismo sindical que pues es va junto con pegado en la vida política mexicana? ¿Ve el fin de esos grandes sindicatos, CTM, CENTE, sindicatos de toda la vida en México, a partir ya de la libertad sindical que van a adquirir los trabajadores? ¿Se le pone fin a esos grandes monstruos sindicales? Bueno, yo creo que se inicia, como decía, una nueva reconstrucción del mundo del trabajo y de las organizaciones sindicales que representan a la clase trabajadora. Y espero que la mayoría de ellos o todos se incorporen a este nuevo convenio que se ha aprobado, a esta nueva política laboral que va a surgir en México, y que realmente todos veamos con una visión diferente a con la que se habían manejado hasta ahora los contratos de protección patronal y desde luego la tercerización y el outsourcing. Yo espero que todos ellos se convenzan de que esto va a ser lo mejor si realmente representan los verdaderos derechos e intereses de los auténticos trabajadores, y que se sumen a esta iniciativa hoy ratificada por el grupo parlamentario Morena y por todo el pleno de la Cámara de Senadores. Esperemos que así sea y que verdaderamente haya una nueva reorganización laboral, una nueva política laboral, y que podamos avanzar todos juntos para reconstruir el mercado interno y todo el país. Al compañero, a lo mejor, senador, ¿no quieres agregar? ¿Seguro? No, por favor, Daniel. ¿Tú quieres agregar? Bueno, muchas gracias a todos y a todos. A ustedes, muchísimas gracias.